Bueno, oramos. Padre, en el nombre de Cristo, gracias nuevamente. Nos ponemos hoy delante de ti, nuevamente delante de ti, Señor, porque ahora queremos compartir este momento, tu palabra, tu buena palabra, Señor, y queremos llenarnos, impregnarnos de ella, poderle explicar en cada uno de nuestros discipulados, y que todos aquellos hermanos que están al alcance de nuestra voz puedan ser edificados, puedan ser instruidos, puedan ser Señor, formados. En el nombre de Cristo te lo rogamos y te pedimos que nos des una buena palabra, que nos des una lengua como pluma de escribiente para poder grabar no solo en el corazón, sino que aún también en la mente tus palabras, Señor, para que podamos ser instruidos, encaminados en una buena senda. Gracias, Padre, por la provisión que tú nos das. Gracias por el privilegio que nos permites, el poder llegar a un hogar y poder hablar de tu palabra. Gracias porque nos tienes ahí sirviéndote, Señor. A pesar de lo que nosotros somos, tú nos tienes sirviéndote. Tú nos tienes la paciencia, tú nos tienes, Señor, el amor para poder llevarnos en el camino correcto. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y esta noche pues queremos enseñarte tu buena palabra para que podamos ser de edificación a otros también. Amén, Señor, y amén. Muy bien, acompáñenme, hermanos, acompáñenme en esta noche. Quiero que abramos ahí en Hebreos capítulo 4, verso 13. Dice así la palabra: y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Si usted vino ayer en la mañana, en el culto de la mañana, se recordará que nuestro pastor inició con este texto. Y bueno, lo que el pastor estaba iniciando la enseñanza, pude yo visualizar el texto y me cautivó, me llamó la atención, me robó la mirada, por así decirlo, ¿verdad? Porque nuestro pastor habló acerca de la administración de la cueva. Ese fue el tema que nos ministraron ayer. Y entonces de alguna manera él decía y nos formó y nos enseñó de que todas las cosas están desnudas ante los ojos del Señor. Sin embargo, el hombre tiene una tendencia natural a esconderse delante de Dios. Hay una tendencia natural de nosotros los hombres que cuando nos sentimos en algún momento avergonzados porque hemos pecado y le hemos fallado al Señor, entonces ¿qué es lo que hacemos? Escondernos. Y por eso buscamos las cuevas. Quizá usted y yo no nos hemos metido en una cueva literal, ¿verdad? O tal vez ha visitado Taulabé y le gustó allá, que se quiso quedar ahí viviendo. Pero lo que le quiero tratar de decir es que hay una cueva en la que uno se encierra, es decir, no platico con los demás, no cuento mis problemas, no busco el consejo, y eso es como que uno está encerrado en una cueva. Y eso es lo que nos hablaba nuestro pastor ayer, de que tenemos o tendemos, mejor dicho, de que cuando tenemos problemas nos metemos en una cueva, nos encerramos a nosotros mismos, queremos pasar de largo porque nos estamos escondiendo del Señor. Mire, esto no es nuevo, esto es viejo. ¿Qué es lo que hizo Adán? Cuando Adán pecó, el Señor lo empezó a buscar. ¿Y Adán, dónde estás? Adán, ¿qué te hiciste? ¿Qué dijo? Me escondí, Señor. ¿Por qué? Porque, bueno, tuve miedo porque te fallé. Y eso es todo el asunto. Entonces, ¿pero qué dice la palabra? Que todas las cosas, y obviamente todos nosotros estamos descubiertos ante los ojos del Señor. No hay nada de lo que tú y yo podamos esconder, no hay nada de lo que tú y yo podamos escondernos del lado del Señor. Ahora, eso es el punto de lo que nuestro pastor nos enseñaba ayer. Sin embargo, el texto nos enseña algo bien particular. Viene precedido, este es el verso 13. El verso 12, ¿qué dice? Toda la escritura es inspirada, toda la escritura es porque la palabra de Dios es útil, que derrarguye, bueno, y penetra hasta el fondo, divide los textos. Pero ¿cuál es el punto? Que ante la palabra del Señor y el Señor, nosotros somos un libro abierto. No hay nada que nosotros le podamos esconder a Él. Entonces todo está a la vista, todo está descubierto para el Señor, no hay nada que podamos escondernos. Entonces, ¿cuál es el punto? Que la última frase es lo que me llamó la atención acá. Dice ahí que ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tú y yo vamos a pararnos ante los ojos de aquel a quien le tenemos que dar
cuenta. Entonces, ese es el punto donde yo quiero centrarme en esta noche, porque probablemente tú y yo queramos escondernos en una cueva, pero resulta que ante Dios y ante su palabra no hay nada que podamos escondernos. Es decir, la palabra misma te va a enseñar a ti y te va a revelar que tú estás apartándote de Dios. La palabra te va a enseñar, si nos centramos en la escritura, la palabra te va a enseñar que estamos desviándonos del camino. La palabra te va a enseñar que le estamos fallando al Señor, y entonces quedamos al descubierto. Esa es la razón por la que no nos podemos esconder de nada. Entonces el Señor tampoco quiere que tú y yo nos escondamos. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a rendirle cuentas. Finalmente vamos a tener que estar delante de Él. Finalmente vamos a tener que posicionarnos enfrente de Él para decirle: Señor, aquí estoy. Señor, ahora tengo que mostrarte lo que yo soy, tengo que decirte lo que yo he hecho, lo que yo he sido y lo que voy a hacer. Entonces, eso es lo que nos está diciendo este texto. Y por eso creo que platiquemos un poquito de nuestra rendición de cuentas. Tú y yo un día vamos a estar parados frente al altar del Señor, frente al trono, y vamos a tener que decirle al Señor todas las cosas. Bueno, nos van a hacer una evaluación, nos van a hacer un autoexamen, nos van a decir qué cosas están bien y qué cosas están mal. Y dependiendo cómo salgamos de ahí, vamos a saber si estamos aprobados o reprobados. Esto no es otra cosa más que cuando venimos a que nos van a evaluar algún conocimiento que hemos tratado de adquirir, y entonces el maestro te dice: bueno, saquen lápiz y papel, y ahora vamos a empezar a ver cuál es el conocimiento que ustedes adquirieron. Y entonces ahí nos evalúan hasta dónde nosotros hemos llegado, a dónde nosotros estamos, cómo es que hasta dónde es que nosotros sabemos, para poder ver si aprobamos o no. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El punto no es señalar nuestros males, porque solo el Señor tiene la potestad de decir quién está bien y quién está mal. Es decir, ante la palabra, todos nosotros tendríamos que tener la capacidad de saber si estamos bien o estamos mal, porque la escritura es como un espejo que nos enseña cómo es que estamos vestidos, cómo es que estamos desarrollados y en qué camino andamos. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar ver. Entonces, es como, ¿se acuerda de aquel mayordomo? El Señor dice que el Señor se fue y le encargó la hacienda, pero es que le mandaron a decir al Señor que el mayordomo se portaba mal. Le mandaron a decir al Señor que el mayordomo le robaba de sus bienes. Entonces el Señor regresó y le dijo: bueno, siervo, hoy estoy de regreso, quiero que hagamos cuentas, porque tú ya no puedes tener la mayordomía. Y entonces aquel empezó a querer negociar para que lo recibieran en las casas al momento de que el mayordomo, su señor lo despidiera. Entonces, un día el Señor va a volver. ¿Y qué has hecho tú con los bienes de tu Señor? Porque nos van a evaluar. De la misma manera que este mayordomo, mire, yo le enseño ese texto, verdad que es un texto que lo hemos visto mucho, 2 Corintios 5:10. Porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿quién es el juez? ¿Quién es el juez? Cristo, sí, Cristo, nuestro Señor Jesús es el juez. Dice que gracias a Dios que no es el Padre que nos va a evaluar, porque dice el Señor Jesucristo que a Él le dieron toda la potestad de hacer juicio. Dios el Padre no se moleste en enjuiciar a nadie. Quien va a hacer el juicio va a ser el Señor Jesucristo. Y el que no se somete al juicio del Señor Jesucristo ya ha sido juzgado por la palabra que el Señor le ha dado. Ahora, ¿cuál es el punto? Que cuando nosotros vamos al juicio con Cristo, ese es un trono de gracia al que vamos a comparecer ante Él. Sin embargo, Juan en sus cartas, en sus epístolas dice que tengan cuidado, permanezcan en Él, para que cuando Él se manifieste
no vayamos a salir como avergonzados. Entonces, por mucho que sea un trono de gracia, por mucho que sea un trono donde el Señor Jesucristo te va a tratar con bondad, te va a tratar con no digo con liviandad, porque el Señor no trata el pecado con liviandad, pero te va a tratar con misericordia. Entonces, cuando estemos delante de ese trono, dice que por nuestros hechos, estando en el cuerpo, nos van a juzgar. Si hemos hecho lo recto, lo bueno, vamos a estar bien. Si hemos hecho lo malo, bueno, usted ya sabe dónde vamos a ir a parar, ¿o no sabe? Bueno, claro, acabamos de verlo, podemos salir avergonzados delante del trono del Señor. Entonces, cuando estemos delante del trono del Señor, ¿qué te va a decir el Señor? Bueno, mi servidor rinde cuentas, ¿verdad? Como Blas ya nos habló del servicio, entonces el Señor te va a poner de lado. Como tú eres mi servidor, ahora ríndeme las cuentas. ¿Qué has hecho con los bienes que yo te he dado? ¿Qué has hecho con toda aquella provisión que yo te he dado? ¿Qué has hecho con todos aquellos talentos y dones que yo te he dado? Entonces ahí empezamos nosotros a decirle, bueno, Señor, o se hace los quites, o usted dice, mira, Señor, yo hice esto y esto. Y bueno, como lo vamos a ver al final, ahí vamos a si estamos aprobados o reprobados. Pero tenemos que ver algunos puntos en los que nos va a evaluar el Señor. Mira, acompáñeme rápidamente. Mateo 12:36. Mire, dice ahí: yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, ¿qué dice? Darán cuenta de ella en el día del juicio. Entonces, note lo primero que nos van a evaluar: nuestras palabras. Claro, aquí dice palabras vanas, pero ¿qué podría interpretar usted por palabras vanas? ¿Perdón? Pues sí, huecas, vacías, que no tienen ningún propósito, no tienen ninguna edificación, que simplemente son palabras como al aire. Entonces, todo ese tipo de cosas, bueno, claro, incluye las palabras que no tienen provecho y palabras que pueden ser dañinas, que pueden ser perjudiciales, como ofensivas también para otros. Entonces hay que tener cuidado de todo ese tipo de cosas. Ahora, aquí viene la primera pregunta: ¿cuál es nuestra forma de hablar? ¿Cómo es que nosotros nos expresamos? Porque de toda palabra vana que salgan de sus labios, note algo, se la están anotando en el cielo. No sé si tienen colección de libros suyos ahí arriba. Bueno, por las palabras vanas, ¿verdad? O estamos acostumbrándonos a hablar bien acerca de la palabra de Dios, de honrar al Señor aún con nuestra forma de hablar. Entonces, las palabras vanas normalmente se pueden referir a palabras que carecen de sustancia, que no tienen sentido o que simplemente no tienen utilidad. Cuando usted se reúne entre amigos, yo sé que entre amigos platicamos muchas cosas, pero ¿qué tipo de lenguaje usa? ¿O qué tipo de conversaciones tiene? Es muy importante eso que hacemos. Fíjese que hay un testimonio de un pastor ya de los obviamente ya no está en la tierra, pues, porque es un hombre de los 1800, aquellos que tenían que viajar en barco de Inglaterra a Estados Unidos para poder ir a tener sus reuniones ahí de avivamiento. Pero es un apellido Ravenhill, si no estoy mal. Él dice que venía en un barco, es un testimonio que él cuenta, que él decía que venía en un barco y que se sentó justo en la cubierta exterior, y había un grupo de mujeres, y dice que él escuchó a las mujeres hablar. Y entonces él después escribió que esa conversación que escuchó de esas mujeres, él dijo después hermanas, porque ellas empezaron a hablar de cada una cuál era el amor que tenía por Cristo y qué hacía cada una para poder decir que ama a Cristo, y no solo poder decirlo, sino que demostrarlo en su servicio, en lo que hacían dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la comunidad, entre sus vecinos. Entonces el hombre quedó sorprendido, porque normalmente cuando escucha a usted mujeres hablar, ¿de qué escucha? No estoy hablando solo de las hermanas, ¿verdad? O de las mujeres, pues, pero es más común que estén hablando de las modas, que estén hablando de los zapatos, que estén hablando. Pero él no escuchó eso. Él lo que escuchó es cómo
ellas adoraban a Cristo y el hombre quedó impactado. Ahora yo me he sentado al lado de unos que están hablando ahí que Dios mío, dan ganas mejor ni de estar ahí, ¿verdad? Uno dice: Señor, ¿sabes qué? Yo vengo cansado, vengo desanimado, y escuchar a estos me pone peor. Entonces mejor apartarse de ese tipo de conversaciones, ¿verdad? Pero ¿cómo hablamos nosotros? ¿Qué es lo que hablamos? Porque note lo que dice el texto: de todo palabra vana que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. O sea que el Señor te va a preguntar en el día del juicio: mira, en aquella ocasión dijiste estas cosas que no tienen ni sentido ni edifican a nadie. ¿Por qué lo hiciste? Y usted tiene que justificarse si es que puede o no. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Entonces, ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué sería importante nuestras palabras? ¿Por qué son importantes? ¿O por qué es importante la forma en cómo nosotros hablamos con los demás? Es que dice bueno, ese es un punto bien interesante, pero dice la escritura de que de lo que hay en el corazón habla la boca, ¿verdad? Esas son tus palabras, lo que tiene tu corazón. Entonces tú vas a saber si en tu corazón hay vanidad, tú vas a saber si en tu corazón hay odio, si en tu corazón hay egoísmo, si en tu corazón hay recriminación por los demás, o hay amor por el contrario. Entonces por eso es lo interesante de las palabras vanas, y de que no nos veamos envueltos en ese tipo de cosas, porque vamos a ser enjuiciados por ello. Entonces, ¿sabe que el Señor se lo recriminó a uno de sus discípulos? Mira, acompáñame aquí en Lucas 24:17. Él les dijo, ya vamos a hablar un poquito de lo que pasó ahí, pero yo sé que usted se acuerda de ese evento. Él les dijo: ¿qué palabras son estas que habláis entre vosotros mismos mientras camináis? Y se detuvieron y le miraron llenos de tristeza. Miren, no sé si usted se acuerda de ese evento, pero son de los hombres que van caminando de Jerusalén a Emaús. Vienen bajando del fuego del Señor a la tibieza. ¿Y qué es lo que venían hablando ellos? ¿Se acuerda que hablaban? ¿Se acuerda de qué hablaban ellos? Ellos se encontraron con el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo no se les revela. Y el Señor Jesucristo les pregunta: ¿y qué están hablando ustedes? Ah, Señor. Bueno, no le dijeron Señor, ¿verdad? Le dijeron: ¿eres tú acaso el único forastero que no sabe lo que ha acontecido? Un profeta lleno de palabra, poderoso en obras, poderoso con la palabra, que dijo que moría al tercer, que murió, pero que al tercer día iba a resucitar. Pero ¿qué dijeron? Pero hoy es el tercer día. ¿Y qué pasó? Y para ellos no pasó nada. Por eso es que estaban tristes, por su forma de hablar con la falta de fe. Entonces su falta de fe los tenía sumidos en tristeza, su falta de no creerle. Por eso el Señor los reprendió y les dijo: ay, hombre, qué insensatos son ustedes. ¿Por qué no pueden creer lo que está escrito y lo que yo mismo les enseñé? ¿Por qué tienen que vivir siempre con la falta de fe? Sabes, cuando tú y yo tenemos falta de fe, son palabras vanas las que enseñamos, porque son palabras vacías, porque no pueden llenar a nadie. Si tú no crees la palabra que estás enseñando, ¿a quién vas a edificar? ¿Me doy a entender? Entonces, por esas palabras el Señor te va a pedir cuentas. Por esas palabras vacías, que no tienen fe, que no edifican, que no enseñan a nadie, que no le prenden el fuego al calor de las personas. Entonces el Señor dice: hey, van a tener ustedes que rendir cuentas por esas palabras vacías que están dando. Así que tenemos que tener cuidado. Si a la hora que nosotros nos ponemos a compartir la palabra, somos de los primeros que no creemos en ella. Somos de los primeros que al primer susto ya queremos dar marcha atrás. Al primer desánimo ya queremos salirnos del camino del Señor o de su servicio. Miren lo que dice el Señor, o lo que nos dice Pablo: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala,
Esa es la forma de cómo nosotros tenemos que comunicarnos, sino solo la que sea buena para edificación. Así que tú y yo, ¿qué es lo que tenemos que hablar? Para edificación, según la necesidad del momento, que imparta gracia a los que escuchan. Entonces, ese tipo de mensaje, ese tipo de palabras, ese tipo de comunicación que tú y yo podemos tener, es lo que el Señor valora, es lo que el Señor espera. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Buscar un propósito, edificar. Yo voy a edificar a mis hermanos. ¿Cómo? Hablándoles de la palabra del Señor. Pero claro, porque yo tengo la fe, yo creo que el Señor va a venir. Es como que alguien empieza a hablar acerca de la segunda, del arrebatamiento, y está esperando la segunda venida. Y entonces, ¿quién le va a creer? Son dos hechos diferentes, usted ya lo sabe, ¿no? Entonces, si usted realmente cree en el arrebatamiento, va a estar tratándose de preparar para estar listo para ello. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Edificar. Nuestras palabras tienen que edificar, nuestras palabras tienen que construir, no destruir. Pero el problema es que es más fácil destruir que construir. No sé si, fíjese que a la par de la casa van a construir, están edificando, creo que le había contado, que paso con polvo hasta en las cejas. Resulta que llegaron unos tipos con una maquinaria y había unas casas ¿qué le puedo decir yo? Si sumamos todas las horas que trabajó la máquina, se tardó más o menos 24 horas para demoler. Serían unas 6 casas las que habían ahí alrededor de la cuadra esa. 24 horas. No sé cuánto tiempo tardaron en edificarse esas casas, pero cuando estaba viendo yo la máquina, que solo le metí un palazo y botaba todas las paredes, digo, qué fácil es destruir y qué difícil es edificar. Y lo mismo ocurre con nuestras palabras. Por eso el Señor dice: hey, te voy a pedir cuentas de lo que tú estás hablando, porque para destruir somos rápidos, pero para edificar nos cuesta demasiado. Y eso es lo que Pablo nos enseña aquí. Entonces tenemos que, dice que imparta gracia a los que escuchan. Y a veces lo que impartimos es una desgracia, hermano. Sí, porque cuando alguien se te acerca, fíjese que por experiencia le estoy diciendo, ¿verdad? Se te acerca alguien y te dice: fíjate que aquel hermano está enfermo, que está peleando ya tiempos con una enfermedad. Y uno a veces, ¿qué dice? No, hombre, ese ya se va a morir. Dios mío, entonces ¿a quién le estás edificando? ¿A quién le estás inyectando fe? A nadie. Entonces uno tiene que confiar mientras hay vida y esperanza, y mientras hay esperanza eso no avergüenza, y sigamos para adelante. Si el Señor lo va a sanar, te lo va a sanar, y si no quiere, pues ahí lo vamos a tener en el cielo, pero va a estar bien. Pero el asunto es inyectar, no que ese ya se va, ya estuvo. Y uno dice: bueno, ¿y qué está haciendo? Pues, o sea, está destruyendo en vez de edificar. Por eso tenemos que impartir gracia. Y eso es lo que nos lo que nos dice Pablo acá, que imparta gracia a los que escuchan. Hermanos, a ustedes los escuchan en sus discipulados, a ustedes los escuchan en su familia. O no me va a decir que a usted no lo ponen cuando alguien cumple años en su familia, no lo ponen a orar por el cumpleañero, o que le dé unas palabras. ¿Por qué creen? Bueno, algunos lo agarran a son de broma. Bueno, como aquel, ahí viene el evangelicoide, que él ore por y que le saque los demonios y que lo unja por su cumpleaños. No sé si le ha pasado eso a usted, pero ¿por qué lo hacen? Unos lo hacen tal vez por la broma, pero otros lo hacen porque están esperando recibir algo suyo. Entonces tenemos que impartirle gracia a esos que están escuchando, ya sea familiares, ya sea amigos, ya sea en el discipulado, ya sea con los compañeros de trabajo, con el jefe gruñón. Tírele los mensajes. Allá él si agarra o no agarra. La labor suya y mía es ser sembradores. La labor suya y mía es buscar tierra donde sembrar la semilla. Que sea fértil ya es otro problema, pero porque el crecimiento no lo va a dar a usted. El crecimiento lo da el Señor. Bueno, sigamos adelante. Mira lo que dice Romanos 14:12. Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios.
Amén. Ahora, ¿qué significa dar cuenta de sí mismo? Nuestra vida. ¿Qué tipo de vida estás llevando? ¿Qué tipo de vida estás desarrollando? Porque de esa vida tenemos que darle cuenta a nuestro Señor. Es decir, vamos a hablar de nosotros mismos. Nota algo: cada uno delante del Señor va a hablar de su propia vida. Tú no vas a decir, Señor, bueno, Señor, lo que pasa es que aquí con mi vecino yo no, aquí no te estoy preguntando por tu vecino, no te estoy preguntando ni por tu cónyuge, ni por tus hijos, ni por tu mamá, ni por tu papá, ni por tu vecino, ni por el que se sienta a la par tuya. No, cuando estés delante del Señor solo estás tú y Él. Y nosotros tenemos que decirle al Señor, bueno, tenemos que dar cuenta de lo que cada uno de nosotros hemos hecho en esta vida. Ahora, la especialidad nuestra, ¿cuál es? Que cuando hemos fallado, ¿qué ocurre cuando tú y yo cometemos un error? ¿Qué es lo principal que hacemos? Buscar quién es el responsable, o mejor dicho, buscar a ver a quién le echamos la culpa. Y eso es natural, es decir, es una tendencia natural, porque ya de alguna manera está debidamente programada en nuestro ser. Y se lo voy a demostrar por qué. Porque eso es tan antiguo que usted y yo sabemos que así es. Mire lo que dice Génesis 3:2. Cuando el Señor buscó al hombre, el hombre le dijo que había pecado. El hombre le respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bueno, entonces dice el Señor, como Adán ahora está culpando a alguien, en vez de hacerse responsable por sus actos, porque note algo, el Señor, antes de que sigamos leyendo, el Señor llama a Adán: Adán, ¿dónde estás? Adán, quiero reunirme contigo. Adán, quiero platicar contigo. Cuando finalmente Adán se pone delante del Señor, le dice: bueno, Señor, perdona, pero tuve miedo porque, bueno, usted ya sabe toda la historia. ¿Cuál es el punto? Cuando el Señor llama a Adán, quería que Adán le dijera qué es lo que había pasado. Quería que Adán fuese responsable. ¿Por qué? Porque está rindiendo cuentas de su vida. Pero ¿qué es lo primero que hace Adán? Eva. Esta Eva, la que tú me diste, Señor. Así que el culpable aquí eres tú. Ni siquiera Eva, eres tú, porque tú me la diste. Cualquier parecido, simple coincidencia, dice el pastor, pero el apóstol Otto decía: es por culpa suya. Entonces dice, bueno, ve el Señor y dice: está bien, ahora pongamos a Eva, vamos a hacerle el análisis a Eva. ¿Y qué dice Eva? Entonces el Señor dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? La mujer respondió: la serpiente. Ni siquiera ella se puso de responsable, la serpiente. Y si le hubiera preguntado el Señor a la serpiente, ¿qué cree que hubiera dicho la serpiente? ¿Perdón? No hubiera dicho: Señor, es culpa tuya porque tú me sacaste del verdadero Edén, tú me sacaste del trono allá del cielo, y como me sacaste del trono, estaba aquí y me entretuve con estos dos acá. Eso es lo que pudo haber dicho la serpiente. Bueno, me lo imagino yo, pues, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál es el punto? Es cuando nosotros estemos rindiendo cuentas, el Señor dice: ¿qué es lo que has hecho tú? No los que están a tu lado. Es por tus hechos que vas a ser justificado, o reprendido, o descalificado. Cualquiera de las cosas que nos haya tocado o que nos vaya a tocar. Entonces, en Juan 14:21, mire lo que nos dice el Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Por qué usa este texto? Porque en realidad cuando estemos delante de nuestro Señor, rindiéndole cuentas por nuestra vida, solo hay dos cosas que nos van a servir. Número uno es la fe que hemos tenido en la palabra del Señor, y número dos, la obediencia que hemos mostrado a su palabra. Y entonces por eso vengo a este texto de Juan, porque él dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. La demostración de amor para con el Señor es tener su palabra, valorarla y ponerla por obra, ponerla en práctica. ¿Me voy a entender? Yo estoy de acuerdo, y siempre creo que lo hemos platicado, lo hemos dicho.
Venimos al culto y cantamos Cristo yo te amo y nos derretimos ahí cantando que lo amamos y toda la cuestión, pero cuando salimos después asoleados con el parqueo, estamos fustigando al servidor porque no nos da la pasada. Y entonces empezamos a pitar y apúrense, hombre, muevas. Y nos estaba cantando que amaba al Señor hace unos minutos. ¿Y cómo es que ahora sale ofendiendo a los demás? O tal vez no ofendiendo, pero sí regañándolos. ¿Cómo se demuestra el amor? El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. ¿Y qué es el mandamiento del Señor? ¿Cuál es el principal mandamiento? ¿Y el segundo principal? Entonces, si por alguna razón a usted le ha pasado que se ha puesto a alegar con los hermanos, recuérdese que no está atendiendo los mandamientos del Señor. No estamos atendiendo la palabra del Señor, no estamos practicando la palabra del Señor. Le estamos faltando al Señor. Entonces ahí nos van a pedir las cuentas. Claro, usted me puede decir, bueno, hermano, pero es que aquel me trató mal y todo eso. Bueno, usted puede justificarse lo que usted quiera, pero solo usted y Dios saben qué pasó ahí. Solo usted y Dios saben si es justificado o no. Y de todos modos, aunque sea una causa justificada de que alguien lo señaló y lo insultó, ¿cuál es lo que usted tiene que hacer? Si Dios no pase, que primero Dios que eso no suceda, pero digamos que usted me agarra con los cables cruzados así como estos y le digo un par de cosas a usted, ¿cuál debería ser su actitud? Ay, usted que se cree anciano, pues le devuelvo el insulto. Es decir, tendríamos que ir a una santa cena para ponernos de acuerdo, ¿eh? Que vamos a hablar de ese punto. Pero ¿cuál es el asunto? Que está en su potestad, dice, porque la Biblia dice de que nosotros nos han dado la potestad de ¿qué? ¿Qué potestad nos han dado que los fariseos se admiraron de que el Señor haya dicho eso? La potestad de perdonar pecados. La potestad de perdonar. Entonces, cuando a ti te ofenden y tú tienes la potestad de perdonar y liberar a esa persona de ese pecado. Entonces, a eso es lo que me estoy refiriendo, y eso es lo que el Señor dice aquí: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Guardarlos no es que lo engavetemos, guardarlo es que lo pongamos en práctica, que vivamos de acuerdo a como está escrito. Ese es el que me ama. Bueno, y aparte dice ahí que es el que me ama y será amado por mi Padre, y yo lo amaré, el Padre lo amará, y dice, me manifestaré a él. Entonces, esa es una razón por las cuales tenemos una comunión con el Señor. Dice que cuando tú y yo vamos al camino de la fe, entonces el Señor termina manifestándose a cada uno de nosotros. ¿Pero por qué es? Porque somos practicantes de la palabra, somos practicantes de su escritura, del mandamiento. Amén. Mire, 1 Corintios 11:27 dice, por eso, otra de las cosas en las que tenemos que rendir cuentas, por cierto, bueno, le leo y seguimos. El que coma del pan o beba de la copa del Señor indignamente tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, el otro punto que yo logré ver es que ¿es usted reverente? Porque vamos a dar cuenta en nuestra reverencia. Bueno, claro, aquí estamos viendo un punto en la reverencia, ¿verdad? Porque es muy amplio el término. Pero en este sentido, dice Pablo aquí que cuando tú y yo tomamos indignamente el pan y del vino, que es cuerpo y sangre del Señor, vamos a dar cuentas, o tenemos que rendirle cuentas al Señor acerca de lo que estamos haciendo, de cómo estamos tratando la vida del Señor, el sacrificio que el Señor hizo de manera irreverente. Es hasta cuestionable, bueno, Pablo dice, no soy yo, ¿verdad? Es cuestionable aquellos que son irreverentes con el pan y el vino, con el hecho de estar sentados a la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque por eso Pablo dijo, algunos están débiles, otros ¿qué? Sí, bueno, están enfermos, y otros hasta ya se fueron por ser irreverentes con la sangre y el cuerpo del Señor. Entonces aquí hay algo muy importante.
¿Cómo, cómo podría ser la irreverencia? Note algo. ¿Qué es lo que tipifica el pan y el vino? Bueno, ya sabemos que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. ¿Y qué acto, qué fue lo que ocurrió con el cuerpo y la sangre? Con la carne y sangre. Recuérdese que eso fue ofrendado, que eso fue dado para limpiarnos a nosotros de nuestros pecados. Y la única razón por la que tú y yo ahora estamos inscritos en el libro de la vida y tenemos derecho a las promesas del Señor y podemos asegurarnos un bien en el cielo es por la razón de que Cristo se ofreció por ti y por mí. Y eso es la Santa Cena, eso es la carne y la sangre. Amén. Eso es el pan y el vino. Ahora, cuando tú y yo lo hacemos de manera irreverente y tomamos de estos elementos indignamente, tenemos serios problemas con el Señor. Ahora, ¿qué es tomar indignamente la cena? Y les digo yo, dicho sea de paso esto, porque el próximo domingo tenemos Santa Cena. Excelente. ¿Alguna vez, vamos a agarrar su ejemplo, ha tenido algún problema con algún hermano familiar con lo que usted se relacione y no lo ha perdonado y viene a tomar Santa Cena y sigue en el problema? Si eso le ha ocurrido, tengamos problemas porque estamos tomando la cena indignamente. Sí, hermano. Es que esa es la actitud del creyente. Bueno, esa es la actitud correcta que deberíamos de tener. Pedirle perdón a aquel que nos ofendió, aunque no nos pidan perdón, pero la actitud suya es usted sacarse, quitarse esa, porque eso puede formar una raíz de amargura en usted y lo que el Señor no quiere. Pero bueno, esas cosas se dan porque uno está reteniéndole el pecado a los demás y uno está contaminándose con una raíz de amargura, y ese es el problema. Por eso es que el Señor nos enseña acerca del perdón, y eso es lo que estamos hablando. La carne y la sangre nos ofrecen un perdón, la carne y la sangre nos ofrecen limpieza. Ahora, cuando tú y yo la tomamos indignamente, volvemos al punto, ¿qué es indigno entonces? Cuando la tomamos y no pedimos o no perdonamos a quien nos ha ofendido. Tomamos las santas, por eso es que el pastor hace la broma, ¿verdad? Vamos a hacer algo ahorita, pero o nos hablamos y nos decimos, pero el próximo domingo hay Santa Cena, aquí nos ponemos a cuenta, porque eso debería de ser la Santa Cena, ponernos a cuenta. El punto, ¿cuál es? El punto es que cómo la tomamos de manera indigna. Fíjese que me ocurrió un evento, me tocó participar, me llamaron un día y me dijeron, fíjate que en el área de niños los ancianos no están y quieren que tú les impartas la Santa Cena. Bueno, vamos, dijo yo, en un culto de Santa Cena. Nos fuimos al área de niños. No recuerdo si estaba, bueno, no me acuerdo si eran los chiquitos o a los grandes, no recuerdo, pero estaban todos reunidos. Íbamos a tomar de la cena y en eso llegó una hermana, o llegaron, creo que era una pareja, no sé, llegaron un poco como a la carrera, cuando yo ya estaba compartiendo y estábamos participando del pan y del vino, y entonces ellos llegaron y ellos hicieron algo, ya participaron, entonces agarraron el pan, comieron, tomaron el vino y se fueron otra vez. Entonces yo lo llamé y les dije, miren,
vengan para acá. Yo sé que ustedes tienen prisa, pero no tanto como lo que acaban de hacer. Pónganse a cuentas con el Señor, porque no podemos agarrar a la ligera el pan y el vino. Tenemos que meditar lo que estamos haciendo con ellos. Tenemos que meditar qué ocurre en ese momento, en ese tiempo de comer pan y el vino. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Para qué nos sentamos a la mesa del Señor? Amén. Es importante que entendamos a qué vamos a la mesa del Señor, porque de eso dice Pablo, que eso es tomar la cena, tomar el pan y tomar el vino de manera irreverente. Mire, le quiero enseñar la irreverencia, porque ¿a quién le estaba hablando Pablo ahí? A la iglesia de los Corintios, pero es a la iglesia de San Pedro Sula también. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que aquí no he visto lo que ahí pasó, pues, pero espero que no, ¿verdad? Pero mire lo que dice Pablo, lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer, dice, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué dice Pablo? ¿No tenéis casa para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen, a los que nada tienen? ¿Qué os diré? No os alabaré. En esto no os alabaré, dice Pablo. ¿Por qué? Porque habían hecho de la Santa Cena prácticamente un circo. Todos aquellos venían con sus panecillos, grandes o pequeños, qué sé yo. Todos comían, cenaban. Otros, mire que hasta se embriagaban con el vino. Y entonces, ¿en qué estaban convirtiendo la Santa Cena ahí? Hermano, en cualquier cosa excepto santa. En cualquier cosa excepto un momento con reverencia hacia el Señor. En cualquier cosa excepto algo que honrara al Señor, que honrara el sacrificio del Señor. Entonces ahí estaban realmente en serios problemas. Ahora, Pablo sí nos dice de qué manera tenemos que actuar nosotros. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Tú y yo vamos a dar cuenta de sí. Entonces examinémonos cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Esa es la razón por la que cuando tú vas a tomar la cena del Señor, medita qué es lo que estás haciendo, pide perdón, busca la misericordia de Dios. Dile al Señor que te perdone por todo el mal que hemos hecho, las malas intenciones, malos pensamientos, malas acciones, y busquemos la misericordia del Señor. Eso es el momento de Santa Cena. Eso es algo tuyo con el Señor. Estás rindiéndole cuentas al Señor, pero vamos a la cena, ¿para qué? Para ponernos a cuenta con Él. Y entonces de esa manera estamos honrando al Señor, estamos siendo reverentes con el hecho de ir a la mesa, y por supuesto haciendo las cosas en el orden que deben ser, para que nosotros encontremos la sanidad interior que ocupamos. Amén. Porque eso es lo delicado del asunto. ¿Y qué dice Pablo aquí? Nos van a pedir cuentas. ¿Y qué mejor oportunidad tenemos que para que nosotros como iglesia tenemos la costumbre como de todo primer domingo de cada mes? Entonces cada primer domingo de cada mes tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con el Señor. Pero no de manera que comemos y nos vamos. No, eso es irrespetuoso hasta para el Señor. Es como tratar de humillar al Señor. ¿Por qué? No vale tu sacrificio, Señor. O lo tengo en poco el sacrificio del Señor. Eso es cuando tomamos la Santa Cena a la ligera. Eso es decirle al Señor: tengo en poco el sacrificio que tú hiciste por mí. Mientras que cuando usted se sienta, medita qué es lo que ha vivido, medita qué es lo bueno y lo malo que ha hecho, y lo malo lo desecha y lo bueno lo magnifica. No para sentirse grande, no, es para la gloria del Señor, para magnificar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces nosotros nos autoexaminamos, nos autoevaluamos y le decimos: Señor, te he fallado en esto, por favor, en tu misericordia perdóname, te lo declaro. Yo ya sé que declarando su pecado, buscando la misericordia de Dios y compartiendo del pan y el vino, perdonando a quien le debemos perdón, vamos a estar libres de todo mal, y vamos a poder estar de pie delante del Señor sin nada de qué avergonzarse. Esto es un autoexamen. Entonces autoevaluémonos. Mira, el próximo domingo vamos a Santa Cena. Hay que autoevaluarnos, no ir a la ligera ahí. Aunque estemos de servicio, tómese su tiempo, cierre la puerta y no deje que nadie entre.
a menos que no sea el pastor que lo dejó afuera, ¿verdad? Porque es el que va a ministrar, pero tenemos que tener reverencia por estas cosas del Señor. Bueno, quiero avanzar. En Mateo 25, 19 dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces por eso lo dejé de último este texto. ¿Por qué? Porque le hablé al principio de los siervos, ¿verdad? Al que el Señor llamó para pedirle su cuenta, o al mayordomo al que el Señor llamó para pedirle cuentas. Entonces ahora habla de siervos. Habla de siervos. ¿Quiénes son los siervos, hermanos? Claro, nosotros. Entonces nosotros los siervos nos van a llamar para pedirnos cuentas o arreglar cuentas con el Señor. Y entonces aquí el Señor te va a decir: bueno, cuéntame algo, cuéntame. ¿Qué has hecho con lo que yo te he dado? ¿Lo has multiplicado? ¿O lo has escondido? ¿O lo has guardado? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ustedes conocen la historia de acá, que el Señor llama a 3 siervos suyos, les da una provisión para que ellos vayan fueran a negociar, y que al tiempo el Señor vuelve y les pide cuentas, ¿verdad? Y entonces ahí empezó a arreglar cuentas con ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que corregir aquí? ¿O qué es lo que nos van a llamar a rendir cuentas? Nuestra mayordomía. ¿Qué es lo que tú has hecho con el talento, con el don, con la provisión, con la familia, con la iglesia, con el discipulado que el Señor ha puesto en tus manos? ¿Qué es lo que has hecho con él? ¿Lo has edificado? ¿Lo has destruido? Porque son regalos que el Señor nos ha dado. ¿Tiene un don usted aquí? ¿Todos tienen dones? Sí, ¿verdad? Por lo menos un don tiene que tener. No me refiero a estorbar. Ese no. Por lo menos compartir la palabra. El don de la enseñanza tiene que tenerlo, ¿verdad? Pero yo sé que muchos profetizan. Yo sé que muchos tienen don de fe, oran y las cosas se realizan. Yo sé que sí. Y son dones, son cosas que el Señor nos ha equipado a cada uno de nosotros pero no es para beneficio propio. ¿Para qué funciona el don? ¿Cómo funciona el don? A ver, recuérdenme que dice Corintios 12. ¿Cómo funcionan los dones? Beneficio mutuo. Mi don le va a servir a usted y el suyo me va a servir a mí, y así todos somos edificados. Así es como se edifica la iglesia, se construye la iglesia. Entonces, ¿qué pasa cuando tú escondes lo que el Señor te da? Lo echas a perder. Lo echas a perder, porque ¿qué le dijo el Señor aquí a estos hombres? Usted se recuerda que uno recibió 5 y negoció y sacó otros 5. Otro recibió 2, negoció y sacó otros 2. Pero otro le dieron 1. ¿Y qué dijo? Tuvo miedo y lo escondió. Ahora, ¿por qué tuvo miedo, hermanos? Recuérdense, ¿por qué tuvo miedo? Porque dijo que su Señor era muy severo, porque cegó donde no sembró, es decir, llamó ladrón al Señor. Pues sí, si usted está agarrando lo que no es suyo, ¿qué es? Está hurtando, está robando, en otras palabras. Entonces ese siervo realmente fue un siervo descalabrado, fue un siervo malo. Hablando de siervos, la vez pasada hablamos de un siervo malo. Ese es un ejemplo de un siervo malo. ¿Por qué? Porque no solo desperdició el regalo que el Señor le había dado, o el bien que el Señor había puesto para que lo administrara. No solo lo administró mal, sino que hizo perder a su Señor. Y encima de que lo hizo perder, porque recuerda que el Señor lo reclamó y le dijo: si no querías negociar con él, ¿por qué no lo pusiste en el banco para cobrar yo los intereses? Y vaya, por lo menos algo hubiese sacado. Pero ahí no saqué nada. Entonces literalmente lo hizo perder. Si hablamos de finanzas, el punto es que encima le echa la culpa a él, que por la severidad de él, porque era un siervo, era un señor severo, y encima tomaba las, vamos a ponerlo más suave, tomaba las cosas aunque no eran de él. Entonces nota la forma en que él se está comportando. Este es un siervo obviamente que no es un siervo bueno. Entonces, miren lo que dice el Señor acá en Mateo 25:15. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1.
cada uno conforme a su capacidad. ¿Qué estoy tratando de enseñarle? Que todos nosotros tenemos capacidad de desarrollar todo aquello que el Señor nos ha dado. Ahora saque cuentas todo lo que usted tiene, porque yo no me refiero solo a los dones espirituales, es decir, si usted profetiza, si usted predica, si usted tiene un don de fe, tiene un don de milagros o tiene un don de sabiduría o de conocimiento, lo que usted tenga, no importa, lo que tenga, desarróllelo. Un don de administración, desarróllelo. Pero, ¿y su familia cómo está? Esos son dones que el Señor le ha dado. Su trabajo, los bienes que usted tiene, ¿cómo los tiene? ¿Los cuida o no? Son cosas que el Señor nos ha dado, son bendiciones que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para que nosotros las desarrollemos. Note algo bien importante. El Salmo 24 dice que todo lo que rodea la tierra, toda la plenitud, el oro y la plata, aún los que en él habitan, ¿de quién son? Son del Señor. Aún nosotros debemos nuestra vida al Señor. Entonces todo lo que usted tiene no es suyo, se lo han prestado en este lugar, en esta tierra, para que usted lo administre. Por eso nos van a pedir cuentas de nuestra mayordomía. ¿Qué has hecho con los bienes que el Señor te ha dado? ¿Qué has hecho con los talentos que el Señor te ha dado? ¿Sabes dibujar? Y lo único que dibujas, bueno, mejor ni digo, porque no usas el don para expresarte para el Señor. Ahorita hablaba con un hermano que en uno de esos mis viajes que hice a Santa Rosa, me fui a meter a un pueblito que se llama Dulce Nombre. Está ahí como a unos 15, 20 minutos de Santa Rosa. Me impresionó llegar al lugar, porque no conocía, que todas las casas en el centro, en el casco, podríamos decir el casco urbano ahí del pueblo, todas las casas están pintadas de diferentes. Hay animales tridimensionales y le preguntaba yo al hermano, y mira, ¿y eso quién lo hizo? Porque según yo era gente, bueno, vinieron mucha gente de afuera y también locales que dibujaron y pintaron. Entonces, ese es ¿cómo te lo puedo explicar? Son talentos que los han desarrollado para promover cultura bueno, en un pueblo, en una ciudad, por muy pequeña que sea. Y a veces nosotros tenemos dones de dibujo, dones, qué sé yo, de canto, y estamos cantando en el mundo. Por ejemplo, hay una cantante muy famosa, no voy a mencionar nombres, pero hay una cantante muy famosa que a mí me sorprendió cuando mi hija me contó que esa mujer había sido cantante cristiana. Pero cuando le ofrecieron contratos, porque su voz era muy buena, le ofrecieron contratos del mundo, ahora se fue al mundo a cantar. Y cuando le preguntaron que por qué no cantaba, porque me da más dinero acá, entonces se fue a cantarle al diablo, porque el diablo le paga mejor. ¿Qué le parece? Entonces, ¿qué hacemos con nuestros talentos? ¿Qué hacemos con los dones que el Señor nos está dando? ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a rendirle cuentas al Señor de nuestra mayordomía. Quiero ir cerrando. 25-21, el Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, vamos a ser evaluados, de eso no le quepa la menor duda, vamos a ser evaluados. ¿Y cómo quiere usted ser? ¿Cómo usted quiere ser encontrado? Como este hombre, siendo mire, aquí yo veo tres cosas que el Señor le está diciendo a este siervo. Número uno, bien. Es decir, tú has hecho un buen trabajo. Como dice el apóstol Sergio, así como dicen en mi pueblo, well done, ¿verdad? Sí, lo han escuchado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el Señor le está diciendo? Bien hecho. Lo que tú has realizado es una buena labor, es una buena obra, un buen trabajo. Te felicito por la buena labor que tú has hecho. Es una buena administración, es una correcta mayordomía la que tú has desarrollado. Entonces, es bueno, es bien, buen siervo. Entonces, también le dice, siervo bueno. Punto número 2, siervo bueno. Entonces, ¿qué es un siervo bueno? Es decir, que nuestro accionar complació de lleno
aquel deseo de Dios, que nuestro accionar, que lo que tú hiciste, desarrollaste, de alguna manera le complaciste el corazón al Señor, lo llenaste, lo convenciste, algo así como aquella mujer, ¿se acuerdan la sirofenicia? Se paró delante del Señor y le dijo: Señor, sana a mi hija. No, mujer, no está bueno que el pan de estos muchachos, de estos hijos, se los estemos dando a la gente de afuera, bueno, por decirle, pues, por no decir la palabra, ¿verdad? A los perrillos. Pero el Señor la confrontó, y como ella se humilló, el Señor se sorprendió. Entonces, ¿qué es lo que el Señor vio ahí? Pues que era una buena sierva, que no le importaba humillarse delante del Señor por lograr conseguir, obviamente, lo que el Señor le iba a dar, pero por estar bien delante de Él. Entonces complació la medida que el Señor le puso, y también le dijo: buen siervo, ¿y qué más? Fiel. Si eres un siervo fiel, eres un siervo que ha mostrado la fidelidad para el servicio al Señor. Eres un siervo que ha mostrado la fidelidad no solo para el servicio, para desarrollar la labor a la que el Señor te ha llamado, para desarrollar lo que el Señor quiere que tú y yo trabajemos. Entonces el Señor reconoce nuestras acciones, de que somos buenos servidores. ¿Y qué más? Y le hemos demostrado la fidelidad en todo el trabajo, en todo el recorrido que hemos llevado con Él. Ahora, ¿qué es ser fiel al Señor? ¿Los discípulos fueron fieles al Señor? ¿Los apóstoles fueron fieles al Señor? No, piénselo por un momento. ¿Fueron fieles o no cuando el Señor lo llegaron a capturar? No, por supuesto, se portaron infieles. Y eso es lo que más les dolió a ellos, que cuando en el momento que el Señor ocupaba que estuviesen ahí, lo dejaron solo, y eso se lo recriminaron. Pero claro, usted ya sabe que el Señor los perdonó, y era una profecía que tenía que cumplirse. Pero el punto, ¿cuál es? Que la fidelidad que el Señor busca de ti y de mí es que nos mantengamos firmes en este camino, sea cual sea la oposición que podamos encontrar. Y le digo esto, ¿por qué? Porque ¿cómo cierra el texto? Buen servidor, bueno, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Esa es digamos, la recompensa que el Señor nos va a dar. Pero por sobre todo, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quiere usted tener gozo? ¿Sabe qué es gozo? Gozo no es alegría. Gozo es tranquilidad, paz en medio de la tormenta. Gozo es que, a pesar que usted esté en el barco que se está hundiendo, usted sabe que el Señor lo va a llevar a un puerto, porque esa es la promesa. A pesar de que usted esté pasando un momento difícil, el gozo no se le tiene que quitar. ¿Por qué? Porque no depende de usted, sino que del Señor. Yo no les voy a dar el gozo como el mundo lo da, dice el Señor. Yo les voy a dar el gozo perfecto. El gozo perfecto es aquel que no te va a cambiar de actitud solo porque te vino un mal momento. Es decir, ¿ha estado usted bien alegre un día y que de repente se la bajan de un sol? No sé si le ocurrió eso, ¿verdad? Porque en algún momento le puede ocurrir que usted está bien emocionado, bien alegre, tuvo un buen desayuno, tuvo un buen devocional, se siente con las pilas bien cargadas, energizado, y de repente alguien le dice algo malo y se le fue la alegría. Así como esas caricaturas que tenía la sonrisa como del guasón, y de repente se le cayó la quijada del desánimo que le entró. Pero yo no estoy hablando de eso. El gozo es que usted se mantenga firme en la promesa del Señor, independientemente del entorno que esté viviendo. Me llamó la atención un hermano una vez. Él perdió un niño, que eran 7 años, creo yo. La verdad es que ni siquiera me quería poner delante de él, porque ante un evento de esos uno no tiene palabras, o no sé qué poder decir. La verdad es que no tenía ni qué decirle, pero fui, lo abracé y le dije que por lo menos lo podía acompañar. No entendía lo que había pasado, pero que por lo menos ahí estaba para acompañarlo. Su hijo había muerto en un accidente de 7 años. Entonces él me dice: mira, yo sé que el momento es bien difícil, pero yo sé que mi hijo está con el Señor. Vaya, dije, el confortado fui yo, y él era el que había perdido el hijo. Yo pude ver en él que había un gozo de parte de Dios. ¿Por qué? No es que estaba gozando que el hijo había partido, no.
estaba gozoso de saber dónde él estaba, que ahí lo que había era un cuerpo, pero que su hijo estaba en el cielo y que tarde o temprano lo iba a volver a encontrar. Amén. Entonces esa es la recompensa que el Señor tiene para tu fidelidad, para nuestra mayordomía. El gozo, entra en el gozo de tu Señor. Aparte que eso es tener una comunión íntima con el Señor. ¿Quién de nosotros no desea tener algo así? Dudo que no querramos. Entonces ese gozo, ese es lo que llena nuestros corazones. Amén y amén. Bueno, rindiendo cuentas, hermanos, rindiendo cuentas. Recuérdese que en Hebreos 4:13 dice que todos nosotros estamos al desnudo delante del Señor. No hay nada de lo que podamos esconder, ni siquiera pensamientos, nada. Y que por supuesto tenemos que rendirnos delante de Él. Tarde o temprano vamos a rendir cuentas. Nuestras palabras, vamos a tener que rendir cuentas de lo que tú y yo hablamos, de todas aquellas cosas que, si son palabras que edifican o son palabras que destruyen, de nuestra vida. ¿Cómo estás desarrollando tu vida? Si la estás entregando en servicio al Señor, o si por el contrario estás destruyendo la tuya y destruyendo la vida de los que están contigo también, o los que te rodean. Nuestra reverencia, ¿eres reverente a las cosas del Señor? Hablamos de la Santa Cena, pero hay muchas cosas más. El estudio de la palabra, cuando vienes al culto, cuando estamos en la oración, hay muchas cosas más. Aún reverencia cuando le servimos al Señor. Tenemos que tener la reverencia de vida también para eso. Y por supuesto nuestra mayordomía. El Señor nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho con lo que el Señor nos ha dado, con los talentos, con los dones que el Señor nos ha dado. Amén, amén y amén. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo, gracias te damos por este tiempo, Señor, por este momento, porque tú nos permites poder estar aquí y poder entender, Señor, que tu buena palabra nos mira, que somos realmente, cuando estamos delante de tu palabra, nos ponemos como enfrente de un espejo y podemos ver realmente cómo estamos, si estamos desacomodados, si estamos mal vestidos, si andamos por un mal camino, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos por esa provisión. Queremos rogarte desde ya y pedirte que nos ayudes en todo tiempo a poder estar irreprensibles delante de ti. Irreprensibles no porque no fallemos, Señor, al contrario, sabemos que fallamos, pero también sabemos venir al trono de la gracia a pedir el oportuno socorro. Y nosotros de ahí queremos agarrarnos para que aún nuestras palabras, nuestro estilo de vida, nuestra reverencia, nuestra mayordomía sea algo que te llene, que te supla, que te agrade, Señor, que seamos útiles en el ministerio, que seamos tus manos desarrollando la labor aquí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Desde ya te pedimos y te rogamos que nuestros corazones estén llenos de tu palabra, Señor, para que nuestra boca pueda ministrar siempre esa palabra de ciencia, palabra entendida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Te pedimos también por nuestros discipulados, para que todo esto que hoy estamos viendo podamos enseñarlo, podamos transmitirlo, y que cada uno de ellos pueda ser lleno de ti, de tu buena palabra, y que estemos prestos y listos para poder rendirte cuentas a ti. Y desde luego que no vayamos a salir humillados, al contrario, que seamos, Señor, aprobados en todo lo que hacemos, porque lo hacemos de acuerdo a como está escrito, lo hacemos de acuerdo a tu palabra, lo hacemos buscando siempre tu gloria, Señor, glorificarte por sobre todas las cosas a ti. En el nombre de Cristo te pedimos y te rogamos por aquellos hermanos que por alguna razón están enfermos, que no pudieron venir. Levántalos de su lecho de enfermedad o de su trabajo, Señor. Prepáralos para que en la próxima puedan tener ordenado su trabajo y puedan estar presentes también aquí con nosotros. Y Señor, por sobre todas las cosas, que estemos siempre suplidos, que estemos siempre con buen ánimo, que estemos siempre llenos de ti, Señor, sabiendo que toda obra, Señor, va a ser recompensada por tu mano. Gracias te damos en el nombre de Cristo, y te rogamos y te pedimos que nos lleves con ese bien, con esa bendición que solo tú sabes dar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos nos encomendamos. Sabemos que ahí habitaremos seguros. Padre, gracias en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Bueno, despedimos también a los